Durante décadas, el mundo observó una danza peligrosa e intrincada. Era un conflicto librado en las sombras, una guerra de susurros, asesinatos y sabotajes. Israel e Irán, dos de las potencias más formidables de Oriente Medio, se enfrentaban en una lucha implacable lejos de la mirada pública. Sus campos de batalla eran los corredores clandestinos del ciberespacio, los desiertos remotos de Siria y las turbulentas aguas del Mar Rojo. Peleaban a través de intermediarios, con agentes de inteligencia y fuerzas especiales como sus principales armas. Este era un conflicto definido por la negación, donde cada explosión era oficialmente un accidente y cada ciberataque imposible de rastrear. Las reglas no estaban escritas, pero todos las comprendían: evitar a toda costa un enfrentamiento directo entre estados. Este frágil acuerdo tácito se rompió a principios del verano de 2025. La animosidad latente, cuidadosamente contenida durante años, finalmente se desbordó, saliendo a la luz ante los ojos del mundo. Lo que antes era una campaña de ataques selectivos y operaciones encubiertas, escaló a un intercambio militar directo. La transición fue rápida y brutal. El mundo contuvo la respiración mientras el escenario tan temido se desarrollaba. La guerra en la sombra, un término que había definido su relación durante toda una generación, se convirtió de repente en un vestigio de un pasado menos volátil. Ahora, el conflicto era abierto, reconocido y terriblemente impredecible, marcando un nuevo y peligroso capítulo en la historia de la región. El paso de la guerra encubierta a la abierta no ocurrió en el vacío. Fue la culminación de años de tensiones crecientes. Cada lado había estado empujando los límites, poniendo a prueba las líneas rojas del otro con una audacia cada vez mayor. Israel, profundamente preocupado por las ambiciones nucleares de Irán y su creciente influencia en la región, intensificó su campaña de ataques aéreos contra activos iraníes en Siria e Irak. Apuntó a envíos de armas, centros de mando y personal clave. Irán, por su parte, aceleró el enriquecimiento de uranio, patrocinó acciones más agresivas de sus aliados como Hezbolá y los hutíes, y perfeccionó sus capacidades de misiles balísticos y drones, creando un anillo de fuego alrededor de Israel. La barrera psicológica hacia el conflicto directo se erosionó con cada nuevo incidente. La lógica de la disuasión, que había funcionado durante tanto tiempo, empezó a fallar. Ambas naciones, dirigidas por gobiernos bajo una inmensa presión interna y geopolítica, se encontraron en rumbo de colisión. Los riesgos calculados de la guerra en la sombra dieron paso a la apuesta de alto riesgo de los ataques militares abiertos. La larga guerra encubierta había creado una desconfianza profunda y una disposición al conflicto que, cuando un detonante significativo apareció finalmente en junio de 2025, hizo que la escalada no solo pareciera posible, sino inevitable. La guerra silenciosa había terminado. Una guerra ruidosa y peligrosa acababa de comenzar. Para entender el conflicto actual, tenemos que mirar atrás hasta 1979. Antes de ese año, Israel e Irán no eran enemigos. De hecho, eran socios estratégicos discretos. Compartían inteligencia y cooperación militar, unidos por una desconfianza común hacia los movimientos nacionalistas árabes y la influencia soviética en Oriente Medio. Pero la revolución iraní lo cambió todo. La caída del Shah y el ascenso del Ayatollah Khomeini reemplazaron una monarquía pragmática por una república islámica revolucionaria. Este nuevo régimen se construyó sobre una ideología fundamentalmente antioccidental y vehementemente antisionista. Israel, que antes era un socio, fue recatalogado como el pequeño Satán, una entidad ilegítima y un puesto avanzado del imperialismo estadounidense en el corazón del mundo musulmán. Desde esta base ideológica, creció una rivalidad estratégica. Los nuevos líderes de Irán veían la destrucción de Israel como un imperativo religioso y nacional. Comenzaron a apoyar a grupos militantes anti-israelíes, fundando y financiando especialmente a Hezbolá en Líbano a principios de la década de 1980. Esto creó un nuevo frente en la frontera norte de Israel, una fuente constante de tensión y conflicto. Por su parte, Israel veía a la República Islámica como una amenaza existencial. Consideraba el fervor revolucionario de Irán, su búsqueda de dominio regional y, lo más crítico, su incipiente programa nuclear, como peligros directos para su supervivencia. El conflicto se convirtió en un juego de suma cero, donde cada avance del otro era visto como una pérdida propia. Durante las siguientes 4 décadas,
Esta enemistad definió sus acciones en toda la región. Irán expandió su eje de la resistencia, una red de actores estatales y no estatales que incluía al régimen de Assad en Siria, Hezbollah en Líbano, milicias chiíes en Irak y los hutíes en Yemen. Esta red permitió a Teherán proyectar poder y amenazar a Israel desde múltiples direcciones sin entrar en guerra directa. Israel respondió con su propia estrategia, conocida como la guerra entre guerras. Esto implicaba una campaña persistente de ataques aéreos, asesinatos de científicos nucleares y guerra cibernética, todo con el objetivo de degradar las capacidades de Irán y frenar su influencia, especialmente en Siria. El núcleo del conflicto siempre fue el programa nuclear iraní. Israel, que se cree posee su propio arsenal nuclear no declarado, ha mantenido durante mucho tiempo que un Irán con armas nucleares es un resultado inaceptable. Ha utilizado todas las herramientas a su alcance: diplomacia, sanciones, sabotaje y la amenaza de fuerza militar para impedirlo. Irán ha sostenido consistentemente que su programa es para fines pacíficos, pero su falta de transparencia y las continuas actividades de enriquecimiento han alimentado la sospecha internacional e israelí. Este único tema ha sido el principal motor del conflicto, el punto central de fricción que ha llevado a ambas naciones al borde una y otra vez. El frágil equilibrio se rompió el 10 de junio de 2025. Aviones de combate israelíes, en el ataque más audaz y profundo hasta la fecha, atacaron una instalación de investigación militar fuertemente fortificada cerca de la ciudad iraní de Isfahán. Se sospechaba ampliamente que esta instalación era un componente clave del programa de armamento de Irán. El ataque fue preciso, potente y, para Teherán, profundamente humillante. Señaló una gran escalada por parte del nuevo gobierno israelí de línea dura, un mensaje claro de que la guerra entre guerras entraba en una nueva fase, mucho más agresiva. El ataque causó daños significativos y, según los medios estatales iraníes, la muerte de varios científicos de alto rango y comandantes de la Guardia Revolucionaria. La respuesta iraní no tardó en llegar. Apenas 72 horas después, en las primeras horas del 13 de junio, Irán lanzó su primer ataque militar directo, de estado a estado, contra territorio israelí. Una andanada masiva de más de 200 misiles balísticos y drones de ataque fue disparada desde sitios de lanzamiento en el oeste de Irán. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo Israel, desde el desierto del Negev en el sur hasta la Galilea en el norte. El ataque fue una poderosa declaración de la capacidad de Irán y de su disposición a cruzar una línea que nunca antes había cruzado. La guerra en la sombra había terminado definitivamente. El mundo observó horrorizado cómo los cielos de Oriente Medio se llenaban de proyectiles letales. El costo humano fue inmediato, aunque mitigado por la sofisticada red de defensa aérea de Israel. Sistemas como la cúpula de hierro, la onda de David y el Arrow 3 trabajaron en conjunto, interceptando la gran mayoría de las amenazas entrantes. Sin embargo, no eran infalibles. Un pequeño número de misiles logró atravesar el escudo defensivo. Uno impactó un edificio residencial en la ciudad sureña de Beersheba, causando varias víctimas civiles. Otro alcanzó el perímetro de una base militar sensible en el norte, causando daños pero sin reportarse víctimas mortales. El impacto psicológico en la población israelí fue inmenso. Por primera vez, la amenaza de Irán no era un concepto lejano, sino una realidad aterradora en sus propias ciudades. En Irán, el gobierno presentó el ataque con misiles como un acto triunfante de represalia, una respuesta necesaria a la agresión israelí. La televisión estatal transmitió imágenes de los lanzamientos, acompañadas de música patriótica y declaraciones de victoria. Afirmaron haber alcanzado con éxito los objetivos militares previstos, una narrativa diseñada para restaurar el orgullo nacional tras la humillación del ataque en Isfahán. Sin embargo, la realidad para la gente común en ambos países era una de miedo e incertidumbre. Ahora estaban en la primera línea de un conflicto entre dos potencias, un conflicto cuyos próximos pasos eran aterradoramente inciertos. La erupción del conflicto abierto entre Israel e Irán provocó de inmediato ondas de choque en los pasillos del poder global. Los Estados Unidos fueron los primeros en reaccionar, condenando sin ambigüedades la andanada de misiles iraníes y reafirmando su compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel. El presidente Thompson convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, y las fuerzas militares estadounidenses en la región se pusieron en máxima alerta.
El objetivo principal de Washington era doble: apoyar a su aliado clave, Israel, mientras trabajaba frenéticamente entre bastidores para evitar que el conflicto se convirtiera en una guerra regional total que pudiera involucrar a fuerzas estadounidenses y devastar la economía global. Por otro lado, Rusia y China adoptaron una postura más mesurada y crítica. Moscú, aliado clave de Irán y su socio en Siria, pidió una desescalada inmediata de todas las partes, pero atribuyó la culpa inicial al provocador ataque israelí en Isfahán. Para el Kremlin, la escalada era consecuencia peligrosa de acciones occidentales e israelíes sin control en la región. Pekín compartió este sentimiento, expresando profunda preocupación y pidiendo moderación. China, con importantes intereses energéticos en el Golfo Pérsico, veía el conflicto como una grave amenaza para la estabilidad regional y el libre flujo de petróleo, abogando por una solución diplomática bajo el marco de las Naciones Unidas. Las potencias europeas se encontraron en una posición complicada, divididas entre su alianza con Estados Unidos y su deseo de actuar como fuerza mediadora. Líderes en Londres, París y Berlín emitieron una declaración conjunta condenando el ataque iraní, pero también instando a Israel a mostrar la máxima moderación en su respuesta. Temían que una contraofensiva masiva israelí desencadenara un ciclo imparable de violencia. El jefe de política exterior de la Unión Europea inició de inmediato misiones diplomáticas tanto a Jerusalén como a Teherán, con la esperanza de encontrar una salida antes de que la situación se deteriorara aún más. El secretario general de las Naciones Unidas hizo un desesperado llamado a un alto el fuego, pero las profundas divisiones dentro del Consejo de Seguridad dejaron al organismo prácticamente impotente para tomar medidas decisivas. Las reacciones marcadamente divergentes de las potencias mundiales pusieron de manifiesto el estado fracturado de la política internacional. No hubo un frente unido, ni un mensaje coherente dirigido a las partes en conflicto. En cambio, el conflicto se convirtió en otro campo de competencia geopolítica más amplia entre Estados Unidos y sus aliados por un lado, y el emergente eje ruso-chino por el otro. Esta división dio a Israel e Irán más margen de maniobra, ya que cada uno sentía que contaba con el respaldo, o al menos la comprensión tácita, de sus respectivos patrocinadores globales. La falta de una voz internacional unificada solo aumentó el peligro de que el conflicto siguiera escalando. Junto a los dramáticos intercambios de misiles, se libraba una segunda guerra, menos visible pero igual de intensa. Era la guerra en el ámbito digital. En las horas y días posteriores a los ataques físicos, tanto Israel como Irán lanzaron enormes ofensivas cibernéticas entre sí. Grupos de hackers, respaldados por Irán, atacaron infraestructura crítica israelí, intentando interrumpir la red eléctrica, sistemas de agua y redes de transporte. Saturaron sitios web gubernamentales con ataques de denegación de servicio y lanzaron sofisticadas campañas de phishing para robar datos militares y de inteligencia sensibles. El objetivo era sembrar el caos y el pánico entre la población israelí, demostrando un alcance que va mucho más allá del campo de batalla. Israel, considerado una superpotencia cibernética global, respondió en la misma medida. Su unidad de inteligencia de señales de élite, la Unidad 8200, lanzó una serie de devastadores ciberataques contra Irán. Apuntaron al sector petrolero y gasífero iraní, causando interrupciones en refinerías y terminales de exportación clave. También atacaron el sistema bancario central del país, generando turbulencias en los mercados financieros. Uno de los ataques más significativos reportados fue la suspensión temporal de los sistemas de mando y control de la defensa aérea iraní, una maniobra diseñada para crear vulnerabilidades ante posibles ataques aéreos futuros. Este ir y venir digital dejó claro que la guerra moderna se libra no solo con bombas, sino también con bytes. El uso de drones se convirtió en otra característica definitoria de esta nueva fase del conflicto. Irán, que ha perfeccionado su tecnología de drones durante años y la ha suministrado a sus aliados en la región, desplegó enjambres de drones de ataque Shahed en su andanada inicial. Estas armas, de bajo costo y difíciles de detectar, buscaban saturar las defensas aéreas israelíes y abrir paso a los misiles balísticos más potentes que venían detrás. La estrategia destacaba un elemento clave de la doctrina militar iraní: usar tácticas asimétricas para contrarrestar la superioridad tecnológica convencional de Israel.
Los drones se convirtieron en el arma preferida por su accesibilidad y su capacidad de causar un impacto psicológico. Israel, pionero también en tecnología de drones, utilizó sus propios vehículos aéreos no tripulados avanzados para reconocimiento, localización de objetivos y ataques. Estos drones fueron fundamentales para reunir inteligencia en el ataque inicial a Isfahán, y luego se usaron para cazar lanzadores móviles de misiles en el oeste de Irán y Siria. Los cielos de Oriente Medio se transformaron en un tablero de ajedrez tridimensional, con los drones de ambos bandos intentando superar a los del adversario. Esta proliferación de drones armados, usados directamente entre estados, marcó una evolución significativa en la tecnología y táctica militar, difuminando la línea entre la vigilancia y la guerra total. Mientras continuaban los intercambios directos entre Israel e Irán, se encendieron los frentes secundarios del conflicto. El aliado más poderoso de Irán, Hezbollah, comenzó a lanzar cohetes y misiles antitanque desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, obligando a evacuar decenas de comunidades israelíes. En Yemen, el movimiento Hutí, abastecido y alentado por Teherán, lanzó sus propios drones y misiles de largo alcance hacia el puerto sureño israelí de Eilat. Además, intensificaron sus ataques contra la navegación internacional en el Mar Rojo, amenazando una arteria vital del comercio global. Esta presión en múltiples frentes fue una ejecución de manual de la estrategia iraní, rodear y desgastar a su adversario a través de su eje de la resistencia. Israel respondió con fuerza abrumadora, no solo contra los aliados de Irán, sino también contra sus patrocinadores iraníes en Siria. La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo una serie implacable de ataques aéreos en territorio sirio, atacando posiciones de Hezbollah, bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y convoyes de armas con destino al Líbano. Por primera vez, Israel también realizó ataques limitados y de largo alcance contra infraestructura hutí en Yemen, una expansión significativa de su teatro de operaciones. La región se estaba convirtiendo rápidamente en un polvorín, con enfrentamientos en Líbano, Siria, Yemen y las aguas del Mar Rojo, todos directamente vinculados al conflicto central entre Israel e Irán. El riesgo más aterrador que se cernía sobre el conflicto era la amenaza nuclear. A medida que se intensificaban los combates, funcionarios iraníes empezaron a utilizar un lenguaje más explícito, sugiriendo que la doctrina nuclear oficial del país, que sostiene que su programa es pacífico, podría cambiar si la existencia de Irán se viera amenazada. Esta retórica encendió las alarmas en las capitales de todo el mundo. Para Israel, la posibilidad de un Irán nuclear es la línea roja definitiva, el escenario que ha prometido evitar a cualquier costo. Esto plantea la posibilidad aterradora de que, si Israel creyera que Irán está a punto de desarrollar una bomba en medio del caos de la guerra, podría lanzar un ataque preventivo mucho más grande contra todas las instalaciones nucleares iraníes conocidas, un acto que garantizaría una guerra regional total. La conclusión del conflicto sigue siendo peligrosamente incierta. ¿Puede esta confrontación, ya completamente abierta, ser contenida, o está destinada a escalar hacia una guerra regional catastrófica? Los canales diplomáticos trabajan a contrarreloj, pero la confianza es inexistente. El riesgo de un error de cálculo es extraordinariamente alto. Un solo ataque equivocado o un momento de desesperación política podría incendiar todo Oriente Medio, colapsar la economía global cerrando rutas petroleras como el Estrecho de Hormuz y posiblemente involucrar a Estados Unidos. A día de hoy, 14 de junio de 2025, el camino hacia la desescalada es estrecho y está plagado de peligros. La paz parece una esperanza lejana. La realidad más inmediata es un mundo conteniendo la respiración, rezando para que aún se pueda evitar el abismo de una guerra más amplia.